¿Alguna vez te has preguntado si el dolor físico que sientes podría tener un origen emocional o mental? ¿Y si nuestras enfermedades fueran el lenguaje oculto de nuestras emociones no expresadas? Vamos a explorar esta poderosa conexión. Mi nombre es Olga Velázquez. Hoy contamos con la presencia de María Belisco, una destacada psicóloga española de origen ruso con una impresionante trayectoria en el campo del desarrollo personal, la psicología clínica y la formación. Ella es especialista en psicología psicosomática, terapia familiar, trastornos psicosomáticos, con una amplísima formación en áreas como la descodificación biológica, la psicogenética, PNL y una experiencia que abarca prácticamente desde la consulta privada hasta la docencia y la escritura. Ella es autora de 3 libros sobre psicosomática que han sido publicados justamente en Rusia. Como formadora, María ha creado cursos online sobre psicología psicosomática tanto en ruso como en español y se ha convertido en una referente en la exploración de los vínculos profundos entre la mente y el cuerpo. Hoy nos hablará sobre el origen invisible de las enfermedades, explorando cómo nuestras emociones, creencias, experiencias, cómo esto se puede manifestar en nuestra salud física y además nos ofrecerá algunas herramientas y enfoques para poder entender y sanar desde nuestra perspectiva integral. María, bienvenida. Hola Olga, hola a todos, muchas gracias. Estoy muy contenta de compartir ese ratito con vosotros y transmitir un poco de lo que he podido investigar a lo largo de mi trayectoria profesional para el bienestar de cuanta más gente posible. Nosotros también muy complacidos y muy contentos que estés aquí, que hayas aceptado esta invitación. Vamos a entrar en materia, María. Desde tu experiencia en psicología psicosomática, ¿cómo definirías tú el concepto de origen invisible de las enfermedades? ¿Qué tan profundo es el impacto de nuestras emociones y creencias en nuestra salud física? Desde el punto de vista de la medicina clásica tradicional a la que estamos acudiendo, más bien de origen occidental, tenemos entendido que las enfermedades psicosomáticas son enfermedades que ocurren en un cuerpo que aparentemente no da ninguna enfermedad desde el punto de vista clínico, de las analíticas, de los test que se puedan hacer. Sin embargo, la persona experimenta malestares, experimenta dolores como fibromialgia, ¿no? Experimenta taquicardias. eh, Sin embargo, aparentemente están bien sus órganos y tejidos. Por lo tanto, la medicina clásica niega a tratarlos y dice que, bueno, es algo psíquico, usted estará preocupado por algo y tal, alguna ansiedad o estrés que está viviendo y no da ninguna solución más, porque, bueno, ya sabemos que los médicos no dan soluciones a ese tipo de problemas. Hay que ir a un psicólogo, porque el psiquiatra, el médico de psiquiatría tampoco da soluciones excepto farmacológicas. Por lo tanto, en la medicina convencional nos encontramos con definición de enfermedades psicosomáticas solamente esta cantidad muy limitada de síntomas, de diagnósticos que se consideran psicosomáticos. Sin embargo, desde hace ya unos más de 30 años se ha hecho famosa la nueva medicina germánica de Dr. Hammer, y los que están un poco en el tema de lo que descubrió y expresó este gran profesional, que era un médico, era un cirujano, era un investigador, obtuvo muchos know-hows, patentes que hasta ahora se están utilizando en la medicina clásica. Sin embargo, cuando descubrió que prácticamente todas las enfermedades, pues un 98% de las enfermedades, de los diagnósticos, tiene su origen mental o emocional,
por eso lo llamamos invisible, ¿no? Porque es un origen que no podemos tocar. Sin embargo, él descubrió que cualquier cambio en cualquier tejido o órgano humano está dependiendo de un foco cerebral. Y este foco cerebral está activo desde el momento que esta persona vivió un problema, un choque, un conflicto, una preocupación que no pudo resolver bien, resolver satisfactoriamente o compartirlo con alguien, lo vivió aisladamente o era demasiado drástico, dramático para esta persona o duró bastante tiempo. Entonces, lo que es el razonamiento de esta persona dejó de seguir solucionando este conflicto o este problema, porque nuestra mente tiene esa limitación en tiempo de poder ocuparse de un problema. Cuando tenemos un conflicto, si no lo solucionamos durante un tiempo X que no sea demasiado largo, dependiendo del caso, obviamente, entonces la mente lo deja de procesar conscientemente, lo deja para la parte inconsciente. Y la parte inconsciente de esas preocupaciones se ocupa nuestro cuerpo. Entonces, el cerebro, entonces, de manera un poco automatizada, dice, bueno, pues tenemos este problema, entonces mandamos una orden a un órgano o un tejido para que se adapte a este problema. Y eso se llama el proceso de somatizar. Por eso se llama psicosomática. Primero teníamos un problema psíquico, emocional o mental o espiritual, un problema que vivíamos pues de una manera dramática y después, si no lo hemos resuelto satisfactoriamente para nosotros, este problema pasa a formar parte de nuestro mundo inconsciente. En el mundo inconsciente, como por ejemplo, no dirigimos conscientemente nuestro corazón, no dirigimos conscientemente nuestro hígado, etcétera. Todos son procesos inconscientes que se dirigen por el cerebro de manera automática, no voluntaria. Y pues ahí entra en ese campo, en esa dinámica y por lo tanto la persona empieza a experimentar un síntoma. Al cabo de X tiempo, obviamente, no es enseguida, no es inmediato, pero cuanto más grande era el conflicto, más pronto se va a notar este cambio. Entonces, hablamos también aquí del peso del conflicto, de la masa conflictual. Si esta masa es grande, muy grande y no fue resuelta, no fue compartida para poder paliar, para poder mejorar, para poder encontrar una solución. Entonces, con toda esa fuerza, esa energía, pues pasa al mundo inconsciente y afecta nuestro cuerpo de una manera o de otra. Y además es una manera muy, muy específica. Y Dr. Hammer lo describió y hizo unas tablas, unas referencias. Este conflicto corresponde a este órgano. Por lo tanto, sabiendo que tenemos problemas en este órgano, podemos saber a qué conflicto correspondía el inicio de ese estado. Genial. Bueno, es toda una investigación y está sustentada además por alguien muy referente en este tema, ¿no? Es un referente muy importante. Doctor Hammer tendría que tener un premio Nobel Sí, y sí, creo que sí, con los años lo tendrá, porque la medicina convencional no quiso reconocer su mérito, claro. persiguió, le quitó la licencia, etcétera. Pero sin embargo, las personas que pensamos y que no queremos seguir la dinámica de tratamiento químico, tratamiento artificial, promovido por grandes farmacéuticas, Sí, vacunas, etcétera, las personas que pensamos y que empezamos a aplicar ese tipo de conocimiento a nuestra propia vida, a la vida de los clientes, pacientes que tenemos, hemos visto que este modelo funciona, este modelo es verídico y es un modelo que no tiene efectos secundarios y no tiene grandes costes. Es conocerlo, ¿no? Es el conocimiento, es el saber que no ocupa lugar y una vez que lo sepas, se hace parte de tu vida y
ya reaccionas y actúas de una manera muy diferente a la gran mayoría de la gente, por desgracia. En tu opinión, ¿cuáles son las creencias o patrones emocionales los más comunes que llevan al desarrollo de trastornos psicosomáticos? O sea, ¿cómo podríamos el común de las personas comenzar a identificarlos en nosotros mismos? Bueno, vamos a hablar sobre algún síntoma concreto, ¿vale? Porque eso Perfecto. tiene sentido cuando, bueno, aprender la psicosomática, aprender la nueva medicina germánica o descodificación biológica, que fue la ciencia que lo extendió y lo hizo más conocido en todo el mundo, tiene sentido cuando tenemos una demanda, no es simplemente por el interés. Mm, Entonces, por ejemplo, de lo más común, alergias, ¿no? O mm, intolerancias o alergias. Desde el punto de vista de la medicina convencional, es un malestar que no tiene remedio. Realmente medicina no mm, puede ofrecer ningún remedio que erradicaba el origen de ese síntoma, de esa enfermedad, precisamente porque el origen es psíquico, el origen se encuentra en nuestra vivencia que ocurrió antes de que apareciera el primer episodio de alergia. Y por lo tanto, se va a revertir también muy rápidamente una vez que identifiquemos el acontecimiento que lo inició. Por ejemplo, una persona empieza a tener alergia a polen, al polen, ¿no? mm. En primavera, cuando hay floración activa, pues empieza a tenerlo. Bueno, llevaba 20 años o 30 años de vida sin tener esa alergia y de repente le aparece, ¿no? De repente empieza a sufrir. Entonces, la medicina dice, bueno, pues vamos a detectar cuáles son alérgenos, el polen de qué árbol o de qué flor, eso cuesta muchísimo dinero y te sirve únicamente para limitar tu vida. Para Mm, decir, pues ahora no puedo salir porque no sé, a mi calle, donde hay unos álamos o, yo qué sé, o pinos que están floreciendo, ¿no? Entonces, es limitar la vida de un ser humano, porque realmente no puedes hacer nada con eso. sí. O te tienes que cambiar de residencia, lo que es muchas veces imposible. Pero en realidad, desde el punto de vista psicosomático, no se actúa así. Nosotros revisamos el año anterior, en la misma época, y ¿por qué? Porque el año anterior, cuando el cerebro grababa que el polen estaba en una situación conflictiva, estaba presente, ¿no? El polen de un árbol, una flor o un alimento, que puede ser fresa o gambas o, bueno, cualquier alimento, ¿no? De estos que Mm, dicen, pues bueno, alérgeno o es un alimento que mucha gente tiene alergias, pues hay que revisar otro tema. Hay que revisar antes, el episodio anterior. En el caso de polen es el año anterior, ¿no? Porque normalmente florece esta planta una vez al año. Sin embargo, si es el comer fresas o comer leche, tomar leche, pues vemos la vez anterior que lo tomamos, que lo probamos. ¿Vale? Entonces, alergia llega como una reacción de hipersensibilidad que antes no teníamos, antes no éramos tan hipersensibles a algo y ahora nos hemos vuelto hipersensibles. Entonces, ¿por qué nos hemos hecho hipersensibles? Porque el cuerpo percibe ahora este alérgeno como algo peligroso, empieza a crear una reacción súper poderosa, molesta y hasta a veces peligrosa para la vida del ser humano porque, bueno, se taponan vías respiratorias y puede llegar a un choque anafiláctico, sobre todo cuando la persona encima tiene miedo a los síntomas de su cuerpo, claro, tiene miedo a la alergia, que es otro conflicto que se añade en esa situación, porque habrá oído o habrá sentido que se siente muy mal, muy congestionado de respiración y esto provoca normal, y es normal, es natural, provocar un miedo a la muerte, un miedo a asfixiarse. Y este conflicto posterior además se suma al conflicto que fue al inicio, ¿vale? Entonces es otro componente de alergias.
Entonces, realmente, alergias aparecen en aquel momento cuando vivimos un conflicto o una situación dramática de separación con alguien Ya. importante, con alguien significativo, con una persona, un ser, puede ser hasta tu mascota, no necesariamente pues un hijo o alguien de tu familia, sino que una mascota tuya que la aprecias mucho y, y es importante era importante para ti. De repente ves como cruzando la calle, pues un coche Uf. la atropella. Sí, pues esta situación vivida de manera dramática, vivida aisladamente, sin solución, sintiéndolo injusta, etcétera, etcétera. Si no lo vivimos, no lo expresamos, no lo trabajamos a nivel psíquico, puede crear alergia al pelo de gato. Ya. Y además, al polen de los árboles que estaban en este momento floreciendo en ese tramo de la carretera donde pasó el accidente. Y todos otros componentes del medio ambiente que estaban alrededor, que también el cuerpo ha detectado y se han hecho como partes de este conflicto. Entonces, sabiendo esto, cuando tenemos una alergia, vamos a la vez anterior, cuando estaba presente este elemento en nuestra vida, en nuestro ambiente, y es ahí donde buscamos con quién nos separamos de manera dramática y no lo superamos hasta ahora. ¿Con quién o con qué? A veces también un proyecto puede ser como un hijo, entre comillas, ¿no? Como tu creación, ¿no? Entonces, si pasa algo con tu proyecto, yo qué sé, pues un canal en YouTube, ¿no? Olga? Y que de repente, pues YouTube dice, pues ahora me marcho de este país, como está pasando ahora en Rusia, por ejemplo, y los bloggers de YouTube están, pues, obviamente preocupados porque sus hijos, ¿no? Sus canales Claro. y cosas así. Entonces, tenemos que pensar un poco, no solamente de manera textualmente directa, sino también de manera metafórica. Ahí es donde encontraremos donde nos hemos metido demasiado en el tema y lo vivimos de tal manera tan dura que nuestro cuerpo pues, absorbió parte de esa masa conflictual, de ese dolor y lo expresa cada vez que se acerca un elemento parecido a esto y crea reacción y no y es inconsciente. Ya nosotros ya conscientemente o racionalmente podemos decir, pues mira, a mí ya tengo otro gatito, ya estoy bien y tal, pero si no has trabajado aquellas emociones por mascota anterior, pues seguramente tendrás alergia al gatito, a su pelo o tal. Mencionaste hace un rato la terapia del EMDR, ahora que estás hablando de este tema. La terapia del EMDR y la hipnosis regresiva son herramientas muy potentes que utilizas tú en tu consulta. ¿Cómo estas técnicas pueden ayudar pues a desvelar y a sanar los orígenes invisibles de esas enfermedades? Ayudan muy bien, porque la terapia de MDR, de movimiento, de desensibilización y procesamiento por el movimiento ocular, en español suena así, Sí. es una terapia que ayuda a ir al origen del problema, que obviamente, a ver, no lo he dicho bien, es una terapia súper genial para el trauma. Entonces, lo que yo te estoy describiendo, el conflicto dramático, aislado, inesperado, no satisfactorio, ¿no? Resuelto de manera no satisfactoria, es un trauma, que puede ser trauma pequeño, como dicen en MDR, T minúscula o T mayúscula, ¿no? Trauma grande. Pueden ser, pero es un trauma. Entonces, si lo vemos como un trauma, y vamos acercándonos, aplicando protocolos MDR, lo encontramos, lo procesa la persona y empieza a verlo de otra manera. En una sesión muy corta de 45 minutos, aquello que fue trauma durante décadas de años, pueden ser 60, 70 años, yo tenía clientes muy mayores con traumas de infancia que venían y esos traumas se procesaban en una cuestión de 40 minutos
y salían y cambiaba su vida, cambiaba su estado físico, cambiaba su estado de demencias, porque piensa que los conflictos dramáticos de separación no procesados durante muchos años nos llevan a las demencias, al Alzheimer, porque precisamente son los conflictos múltiples que crean ese trastorno de comportamiento, ese cambio en nuestro comportamiento con el paso de los años, porque hay unos focos activos. Imagínate que naces en un estado relajado, contento, y a lo largo de la vida vas acumulando tensiones, traumas, estreses, y están todos cada vez haciendo tu cerebro más tenso, más tenso, más tenso. Entonces llega un momento que pues, cualquier cosa medianamente tolerable pues se hace imposible de tolerar y el cerebro sale a otra dimensión, digamos, empieza a funcionar de manera cambiada. Es como si fuera pues, bajo un tóxico o bajo efectos ¿no? de cualquier tóxico, ¿no? Tipo alcohol o droga o fármacos, ¿no? Todo esto cambia cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y eso lo podemos conseguir nosotros a lo largo de la vida, acumulando traumas y tensiones. Entonces es algo que no podemos hacer, es algo que tenemos que ir revisando y anulando durante toda la vida y llegar a la edad mayor con un cerebro fresco, porque ¿de qué nos vale vivir muchísimos años, pero con un cerebro que no nos deja funcionar de manera normal? Tenemos que Claro. cuidar de nuestros cerebros sobre todo. Es impactante y ahora que mencionas de llegar una persona con 70 años y descubrir un trauma a esa altura, tú como autora de los libros que has escrito sobre psicosomática, ¿qué papel crees tú que juega la infancia en nuestras primeras experiencias, en la formación de enfermedades psicosomáticas en la vida adulta? Bueno, los primeros 7 años de vida, incluyendo la manera en la que se concibió, Ujú. la manera en la que la madre vivió el embarazo, la manera en la que tuvimos el parto, el primer año de vida, todo esto, cada etapa determina qué trastornos vamos a tener o no. Obviamente lo más delicado es hasta el primer año de vida, hasta un año de vida en un niño. Todo lo que pasó en su etapa anterior y que fue dramático, duro, traumático para su madre, porque en ese periodo vivimos una simbiosis con la madre, no vivimos independientemente, Sí, sino que dependemos 100% de la madre y sus emociones se hacen nuestras. Lo que pasa es que nuestro cerebro no está maduro para procesarlas. Por eso todo lo que vivió nuestra madre en esa época tan delicada afecta de una manera directa, muy fuerte a nuestro cerebro, la formación de nuestro cerebro, de cómo se va a formar y cómo se va a madurar. Por lo tanto, si ahí encontramos referencias de traumas, seguramente si no se sanan, tendremos a un adolescente ya con tendencia psicótica. Eso quiere decir que tendrá tendencia a tener enfermedades que cambian su comportamiento. Y su comportamiento tipo esquizofrenia, tipo autismo, tipo bipolar, tipo agresivo compulsivo, todo esto. Las personas cuando se hacen peligrosas para ellas mismas y para los de sus alrededores. Estos son estados psicóticos. Entonces, si el bebé tuvo muchos problemas hasta un año de edad, pues tiene muchísimas probabilidades de sufrir y ya desarrollar una esquizofrenia con la edad de pubertad. Porque en pubertad, además de lo que lleva el cerebro acumulado de esa infancia, además se encienden los procesos biológicos naturales de madurar, ¿no? De convertirse en un ser apto para la procreación. Y ya teniendo ese bagaje, imagínate, este cambio se hace muy difícil para los adolescentes y la psique no aguanta y se va a ese lado, al lado psicótico. ¿Vale? mm, Si estos problemas los encontramos antes de los 3 4 años de edad en la historia de la persona, entonces
y no están sanados, ¿no? Obviamente, su estado de más o menos adulto seguramente va a ser el estado borderline, el estado límite de personalidad. Es el estado cuando estás todavía pidiendo ayuda, sabes que necesitas ayuda y eres capaz de pedirla, pero estás ya al borde de volverte psicótico, que es una persona que ya no pide ayuda. Y si tuvimos los traumas a partir de 4 años hasta 10, más o menos, 11, 12, entonces son estados neuróticos, como la gran mayoría de la población humana. El 98% de las personas en el mundo sufren de neurosis de una forma o de otra. Estos son, bueno, son trastornos de estos que somos conscientes, yo me incluyo también, ¿no? Y trabajo constantemente en mi personalidad, que salen con el tiempo, que sale, por ejemplo, cuando te vuelves madre, empiezas a vivir los traumas de tu propia infancia y así por los años, además. Un año que cumple tu hija o tu hijo, pues se reaviven los traumas de tu propia infancia cuando tenías 1 año, 2 años, 3 años. Y va así en paralelo, porque el cerebro intenta procesar aquello que se quedó sin procesar, aquello que se quedó acumulado hasta esta edad. Entonces nuestros hijos vienen como nuestros maestros para enseñarnos cómo podemos sanar, una posibilidad más de sanar, viendo en ellos el espejo de sí mismo. Si tu hijo te produce agresividad, por ejemplo, que pasa a muchos padres, sobre todo cuando los hijos llegan a 3 o 4 añitos, que empiezan a decir yo mismo, él no, aunque le apetece hacer lo que tú le propones, pero él no, el decir no, es muy importante esa edad, el poder decirlo, es más goloso, es más rico decirlo a tu padre, a tu madre, que asentir. ¿Por qué? Porque de esa manera su personalidad se forja y son primeras etapas de separaciones, ¿no? de la madre y decir, no, pues yo ya soy capaz de decir el no a algo, ¿vale? Y así progresivamente hasta la adolescencia, la persona aprende a separarse y a hacer cosas por su cuenta cada vez más. Pero, sin embargo, si a los padres este no les suena muy duro, muy mal, y empiezan a sentirse agresivos, a sentirse violentos con ese hijo, porque claro, ya no es un bebé, ya el bebé, bueno, al bebé le quieren todos porque depende totalmente de sus padres, ¿no? Hace absolutamente todo lo que quieren de él, ¿no? Porque es que no puede hacer ninguna otra cosa. Pero cuando ya ha crecido un poquito, ya llega a los 3 años, ya puede andar, puede correr, ya puede hablar algunas cosas, ya quiere su propia mínima independencia, ¿no? O autosuficiencia. Son etapas de desarrollo. Sin embargo, los padres sienten agresividad en ese momento. ¿Y es por qué? A ellos mismos, cuando ellos eran niños y llegaron también a esa etapa de madurez, sus padres le fueron agresivos con ellos. Y ellos recuerdan esa vivencia y ellos la grabaron como un trauma y no la procesaron. Y por lo tanto están, este trauma, el trauma se reactiva solo. ¿Por qué? Porque es una energía, es como una energía que está de alguna manera en el cuerpo o en el cuerpo etéreo, en el cuerpo emocional, está en nuestro campo. No ha desaparecido, no se ha procesado y no se ha convertido en una energía que usamos para la vida, sino que está ahí como bloqueado, como una aglomeración, ¿no? Entonces, cada vez que ocurre una situación parecida a ese trauma, pues el trauma se reactiva, aparece y dice, ahora es el momento, me puedes sanar o puedo salir, ¿no? Es bueno, como si fuera conversación entre el trauma y la persona que lo lleva, ¿no? Toda la vida. Si no somos conscientes de ello y no vamos a que nos ayuden a procesar este trauma en este momento, que nos traten, que nos ayuden en eso, bueno, podemos transmitir ese trauma a la siguiente generación y se hace un relevo de traumas, relevo de mochilas. Para alguien que sufre una enfermedad crónica recurrente,
¿qué pasos iniciales tú le recomendarías para empezar a explorar si el origen de su enfermedad podría ser psicosomático? Sí. Bueno, el origen de cualquier enfermedad también es psicosomático. O sea, hay que explorar sí o sí. Aparte de que sí, obviamente tenemos que ayudar a nivel corporal. Tenemos que hacer tratamientos, tenemos que hacer a veces pues limpiezas del cuerpo, a veces reposos, a veces, bueno, hay mucho, bueno, a mí me encanta, por ejemplo, Ayurveda, ¿no? Que tiene ahí muchos procedimientos. Esa medicina miles de años tiene. Entonces, bueno, algo, algo tendrá, ¿no? Que ayudaba Sí, a sí. tanta gente, tantos miles de años. Entonces, pues si el cuerpo ya ha acumulado tantos problemas o ciertos problemas y son crónicos y recurrentes, pues nadie dice que no hay que acudir a ese tipo de ayuda, obviamente. Sin embargo, que precisamente en las enfermedades crónicas, si no entendemos el origen emocional y mental, volverán, ¿vale? Aliviamos temporalmente los síntomas con los tratamientos, pero como seguimos viviendo de la misma manera, pensando de la misma manera, emocionándonos de la misma manera, volverá la misma reacción corporal. ¿Entiendes, no? Entonces es como, es un conflicto recurrente, también existe en psicosomática, doctor Hammer, que es, es un conflicto sin solución recurrente que se repite y se repite y se repite. Son recidivas, recaídas de los conflictos y no los vemos porque no tenemos esa mirada, no nos han enseñado. Sin embargo, cuando aprendemos de psicosomática, lo empezamos a ver desde otra mirada, desde otra perspectiva. Entonces, si entendemos y desaparecen, se va. ¿Vale? Es cambiar el prisma con el que miramos Exacto. sí, a la situación y a lo que ha originado esto. Finalmente, María, para aquellos que buscan un camino hacia la sanación integral, ¿qué mensaje les darías sobre la importancia de entender los orígenes invisibles de sus enfermedades? ¿Por dónde pueden empezar? Sobre todo, el primer paso podría ser el escuchar el cuerpo, porque nuestro cuerpo es realmente una creación divina, es una divinidad entre la tierra y las fuerzas superiores del Dios, el creador. Entonces, los componentes del cuerpo son de la madre tierra, ¿no? Los elementos, y está inspirado por nuestro espíritu, ¿no? Nuestro alma. Entonces, en el cuerpo nos encontramos toda la información divina que necesitamos para la sanación. Escuchando el cuerpo, pero escuchando de manera constante. ¿Cómo es? Por ejemplo, uno va al trabajo o uno va a una tienda. Dejar de escuchar los audios o teléfono, hablar por teléfono, ver las redes o lo que sea, sino que ir y sentir cómo andas. ¿Cómo es el Mm, sentimiento de andar? ¿Cómo son tus pasos? ¿En qué zona de tu cuerpo tienes bienestar o una molestia, una tensión? Y tu mente está centrada en tu cuerpo, no está fuera, mm, está dentro. claro. Está, sí, está percibiendo, está procesando, está en contacto con el cuerpo. Nuestra mente, en nuestra cultura, está educada de manera que se siente superior al cuerpo. Y esto es un gran error. Mm, Es todo lo contrario. Nuestro cuerpo es divino. Entonces, la información que recibimos del cuerpo es la correcta. Esta es la que no tiene error. Y si recibimos la información de dolor, de un síntoma, de malestar, es porque ya hemos hecho algo erróneo y el cuerpo nos señaliza para, no vas por buen camino. Y entonces hay que retroceder porque, bueno, porque vamos a un callejón sin salida. Entonces, la salida de un callejón sin salida, ¿cuál es? Retroceder y coger otro camino. El dolor corporal nos demuestra esto, que vamos moviéndonos hacia un callejón sin salida y cada vez estaremos peor hasta acabar con con la muerte prematura, ¿no? Sin embargo, se puede elegir escuchar el cuerpo, disfrutar de él,
cada día ocuparse del cuerpo, cada día hacer mínimo 3 cosas por el bienestar corporal, aquellas que sabéis que son buenas para ustedes. Si sabéis que es bueno hacer deporte, pues haced deporte. Si sabéis que es bueno alimentarse de esa manera, pues elegís estos alimentos. Si sabéis que es bueno dormir a estas horas y estas horas determinadas, es lo que tenéis que hacer. Si no se hace, el cuerpo poco a poco sí tiene un tiempo de resistencia, pero poco a poco va perdiendo su energía, su fuerza, su salud y bueno, pues acaba envejeciéndose antes de la cuenta. Hace poco leí que en el mundo moderno los niños hasta la edad de 15 años más o menos comen la misma cantidad de azúcar que hace 100 años comía la gente hasta los 50 años. Entonces, claro, envejecen antes. Entonces, por eso también enfermedades se hacen más jóvenes, ¿vale? Los cánceres, los diabetes, el sobrepeso, etcétera. Todo esto ahora sufren las generaciones de gente muy joven, porque estamos haciendo algo que no es natural. Y claro, si ves que coges de peso, pues para y piensa algo. A ver, ¿qué puedo cambiar en mi dieta? Tal vez me informo, bueno, voy a una consulta de un dietólogo, nutriciólogo, pero aprendo a tratar esa maravilla, el templo en el que vive nuestro alma en esa generación. Y por eso es psicosomática, porque está unida la psíquica y la soma, ¿no? Soma es el cuerpo en griego. Si están unidos, y para mí, bueno, pues mi cuerpo es como un objeto de admiración infinita, infinita. Sobre todo después de que yo era madre y dije, pero ¿cómo es posible? Yo sin darme cuenta conscientemente he creado a un ser humano. Obviamente no era yo, obviamente era fuerza divina en mí, pero mi cuerpo ha sido capaz para hacerlo. Y bueno, y fue una experiencia y una profundidad de admiración y respeto que empecé a sentir por mi cuerpo. Yo necesitaba ¿sabes? Este momento para entrar en esa admiración tan profunda. Por lo tanto, pues a un ser que admiras no puedes no escuchar o no pasar de su voz, ¿no? de su lenguaje. Aprende su lenguaje, estudias, profundizas, ¿no? y entrenas a estar comprendiendo. Y esto es lo que os deseo. Buscar los lenguajes, buscar cómo entender el lenguaje del cuerpo en cada momento de vuestra vida, de la existencia aquí en este cuerpo, que es temporal, que por eso hemos venido a la Tierra para aprender de eso, de ese magnífico proceso de cómo nacemos, crecemos, luego damos vida, luego pues envejecemos, cómo se hace todo esto. Y es solo posible en el cuerpo humano. No podríamos sentir ni el olor de una rosa sin el cuerpo humano. Es decir, si te entiendo bien, es muy importante la atención plena. Si estás caminando, decías que ver cómo damos los pasos, de pronto si hay una molestia en el cuerpo, a veces el cuerpo nos habla, sentimos dolores de cabeza o a veces sed o a veces sueño y dice, no, es que no dormí bien o es que tengo hambre y resulta que sueño o viceversa, pero el cuerpo siempre nos está diciendo, aquí hay algo. Entonces es aprender a leer a nuestro templo, es lo que te estoy entendiendo. Exacto, y atender sus necesidades, atender a tiempo, no dejar aguantando, no sé, para ir al baño, que pasa mucho, ¿no? Esa es otra, sí. Sí, 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 muy importante que a veces está uno en circunstancias por fuera y prefiere aguantar para no entrar a ciertos lugares y es malísimo, es lo que siempre he escuchado. Lo primero eres tú y lo que dice tu cuerpo, luego todo lo demás. Ok. Bueno, pues súper interesante, María. Muchísimas gracias. Aquí podríamos pasar días hablando. Es un Sí, tema bien interesante, sobre todo de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza también, para que las personas que nos están viendo
puedan tomar medidas al respecto y de alguna manera ayudarnos, bien sea en la prevención o en poder tratar este tipo de cosas. Así que pues yo estoy súper agradecida que hayas estado aquí. Probablemente podamos hacer un segundo o tercer episodio porque tienes mucho que contar. Seguiremos en contacto y pues Vane, no sé si quieres despedir con algo, quieres decir algo más. Bueno, me gustaría que dejarais vuestros comentarios y preguntas, porque a mí me gusta siempre dialogar. Los monólogos de ponencias las suelo hacer cortas y luego pasar a preguntar al público, a las personas que me escuchan, qué es lo que no entienden o qué es lo que les gustaría preguntar para completar esa comprensión. Entonces estaría muy agradecida a vuestros comentarios y preguntas. Y si se reúne una cierta cantidad, pues sí, obviamente podemos y debemos hacer una otra sesión. Claro, igual, como siempre, en la caja de la descripción van a encontrar todos los datos de María, las redes sociales, para quien quiera comunicarse con ella. Y por otro lado, en YouTube, en la parte de abajo, van a encontrar el espacio para los comentarios. Es muy importante tanto para la persona que ha sido invitada por la retroalimentación, como para la misma audiencia, porque va a tener la oportunidad de hacer preguntas y de que sean respondidas. Así que hay que utilizar todas estas herramientas. De nuevo, mi invitación para que si les ha gustado esta información, acuérdense de el dedito arriba, suscribirse al canal y sobre todo compartirlo, porque esta información, ese es el fin, es que podamos compartir. Cuando hay algo que nos gusta y algo que nos sirve, normalmente queremos compartirlo con nuestra familia, con nuestros amigos, pues esto es igual. Así que gracias por estar aquí y hasta una próxima oportunidad. María, muchas gracias. Gracias, Olga, gracias a todos.